Muy buenas noches, qué bendición, una alegría como siempre. Cada lunes, en este tiempito de edificación, compartiendo con ustedes de todo lo que a mí me está sirviendo, de todo lo que en este tiempo que venimos hablando, como la neurociencia está descubriendo desde hace ya unos cuantos años aquello que la palabra del Señor nos ha sido entregada hace más de 2000 años. Pero lo hermoso es que podemos estar corroborando que somos la obra maestra de Dios, que podemos no solamente corroborar, sino que podemos entender un poco más acerca de cuál es el propósito de Dios cuando dice que la palabra fue escrita para nuestra enseñanza y nuestra consolación. ¿Y cuántas personas en el transcurso de su vida que han estado buscando en Dios la respuesta a un problema emocional? ¿Cuántas personas que hasta ahora siguen pidiendo algo que nos corresponde hacer a nosotros? Entonces, hemos venido hablando, rompe el molde, entendiendo esto, que un molde, y hablando de un molde emocional, es simplemente un patrón de sentir aprendido y repetido. Y dice la neurociencia que en algún momento tuvo una función protectora, pero con el tiempo se volvió automático, rígido y por último terminó definiendo cómo respondemos a la vida, cómo respondemos incluso a la circunstancia que lo originó y que ya no existe. Por esto, cuando entendemos que un molde emocional no nace de la nada, nace de un pensamiento repetido, y estuvimos viendo ya hace varios lunes este proverbio del rey Salomón que me encanta, que dice, tal como el hombre piensa en su corazón, así el tal es. Entonces vimos que nosotros somos el resultado de lo que pensamos y estuvimos analizando que si somos el resultado de lo que pensamos, vale la pena aprender a pensar en lo que pienso. ¿Para qué? Para que podamos entender que ya es tiempo de reprogramar nuestra mente, porque si un pensamiento sostenido en el tiempo es lo que va a crear todos los neurotransmisores, canales en nuestro cerebro que van a convertirse en un molde. Pensamientos sostenidos en el tiempo de personas, nadie valora mi trabajo, siempre me van a fallar, si confío me van a herir, mejor aguanto esta situación o mejor aguanto a esta persona. Total, es así. Pero esta manera de conformismo se convierte en un terrible molde emocional. ¿Por qué? Porque una forma fija de sentir que se activa automáticamente ante ciertos estímulos, ciertas actitudes de otras personas o circunstancias, sin pasar por la razón ni por la fe, se van a convertir en algo que no nos va a dejar salir adelante. Entonces, si estamos viendo que un molde emocional, a veces llamado un patrón emocional, un esquema emocional, es una forma automática y repetitiva de sentir algo, de interpretar, de reaccionar ante ciertas situaciones. Es tiempo de que necesitemos identificar cuáles son esos moldes que ya no nos sirven. Me gusta un término clínico estricto que dice que los esquemas emocionales y las creencias limitantes que se forman en la infancia y que después funcionan como un filtro con el que interpretamos la realidad. Es importante entender la obra de la cruz. Si de niño aprendimos a expresar que expresar el enojo traía castigo, puede que en adultos sintamos tanta ansiedad cada vez que necesitamos poner un límite y nos hemos convertido en personas que no sabemos expresar lo que de verdad sentimos, no sabemos poner límites, no sabemos decir no. Y aunque la situación actual no tenga nada que ver con lo que viví en la infancia, todo esto sigue actuando de una manera inconsciente. Entonces, ¿por qué debemos romper los moldes? Uno, porque el molde tiene un límite
que la obra ¿Qué? ya superó. ¿Qué? Y esto lo Ah, tenemos ya que me ver. metí a mi cabeza, me Si duele. alguien, por favor, está con su micrófono abierto y lo puede cerrar, le agradezco. Entonces, un odre viejo no puede contener vino nuevo, y Jesús lo enseñó. Por esto, cuando nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, y el Señor dice que somos nuevas criaturas, cuando Dios pone algo nuevo en nosotros, primero tenemos que vaciar. No se puede poner algo en un vaso que está lleno. ¿Y cuántos de nosotros estamos llenos de creencias limitantes que se han convertido en estos moldes que necesitamos romper? Cuando Dios pone algo nuevo en nosotros, recuerde, una nueva revelación, una nueva unción, un nuevo nivel de fe. Empezamos a ver las cosas de manera distinta. Pero si usted intenta contenerlo dentro de esas mismas estructuras viejas, las mismas rutinas, las mismas relaciones tóxicas, la misma mentalidad de escasez, el mismo temor a tomar decisiones por evitar el conflicto, personas que no se atreven a expresar lo que sienten, tanto expresar amor como expresar descontento, de tal manera que el molde no soporta la presión de lo nuevo. Algo tiene que cambiar, o el molde o la obra, y Dios quiere que sea el molde. Por esto, desde la perspectiva cristiana, romper un molde emocional dañino se entiende no solo como un proceso psicológico, sino como un proceso de transformación espiritual, donde la obra de Dios y la participación activa de nosotros como individuos van de la mano. Por esto es que Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer, refiriéndose a que hay patrones tan, pero tan estructurados en nuestra mente que muchas veces estamos desperdiciando lo que Dios tiene para darnos, porque no, esa estructura mental nos impide ver de otra manera. Vale la pena mencionar que muchas personas con un corazón de verdad que sincero con Dios, combinan ya este pensamiento espiritual con terapia profesional. Y si nosotros vemos ambas cosas, son complementarias, no contradictorias. La oración y la fe, trabajando la dimensión espiritual, y la terapia, trabajando los mecanismos psicológicos y emocionales concretos, ayudan. ¿Por qué? Porque hemos sido condicionados a vivir en la mentalidad de la sala de espera, del conformismo, de la queja, de la individualidad. ¿Y cuántas personas están esperando que Dios se mueva? Que las personas o circunstancias cambien, o directamente han entrado en un estado de ansiedad, conformismo o resignación. Pero déjeme decirle en esta noche, y es algo que me tiene sumamente llena de gozo, porque esto es lo que nos va a ayudar a crecer, a ir de un nivel a otro nivel de fe. La fe no es algo que se estanca. Dios está esperando que usted tome una decisión. Y algo que realmente me hizo pensar mucho es entender que hay oraciones que Dios no va a responder desde el altar de tu pasividad, tu resignación o tu orgullo, tu autosuficiencia. Este cambio, esta dirección, este alivio, este milagro que usted está esperando, solo se va a manifestar cuando usted y yo nos atrevemos a dar el paso de fe. ¿Y esto por qué? Porque la fe religiosa vive esperando, pero la fe del reino provoca, actúa, empieza a caminar, a llamar las cosas que no son como se fuesen. Por esto es que hoy necesitamos romper el molde de la eterna queja, el molde del pesimismo, del negativismo, o el molde de la resignación, del victimismo. Y todo esto, ¿por qué? Porque necesitamos provocar el milagro. Oiga, para lo que nos resta de vida, vivamos un día como si fuera el último, en esa libertad que Cristo ya nos dio, pero que nos toca a nosotros entender que sí quiero
y estoy dispuesto a reconocer esos moldes que ya no me sirven para poder entrar a lo nuevo, porque la fe no tiene marcha atrás, pero tampoco tiene un botón de pausa. Diga si no es hermoso. Por esto es que el apóstol Pablo nos dice que el justo vivirá por fe. Recordemos, el justo vivirá por fe. ¿Y qué dice? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oiga, me gusta esto. ¿Por qué somos justos? Porque ya fuimos justificados pues por la fe, dice Romano, el apóstol Pablo. Justificados pues por la fe tenemos paz por medio de Jesucristo. Entonces, el Señor nos llama justos. Puede que sigamos siendo injustos, pero desde la visión de Dios nos llama justos. Y recuerde, ¿qué es lo que dice el Señor? Si retrocediere, no le agradará a mi alma. Esto es lo que tiene entristecido al Espíritu Santo en usted. Este retroceso. El que no avanza no es que se estanca, retrocede. Quedarse estático sin tomar decisiones. Te estanca en tu desierto de aflicciones. ¿Cuál es la aflicción que te provoca, esa situación que te provoca angustia, que te quita el sueño? Necesitamos avanzar por fe, necesitamos tomar una decisión. ¿Cuándo? Ahora, porque es hoy que estamos vivos y es lo único que va a desatar lo imposible para nosotros. Y entonces, ¿cuándo se debe romper el molde? Oiga, esto lo hablamos el lunes anterior y vimos que es una de las preguntas más delicadas, porque romper el molde antes de tiempo es rebeldía, pero negarse a romperlo cuando Dios lo indica es desobediencia disfrazada de fidelidad. Oiga, hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque hay señales de que ha llegado el tiempo de romper tu molde y mi molde. Uno, cuando el molde ya no puede contener lo que Dios está formando dentro de ti. Leímos que el vino nuevo rompe el odre viejo. Entonces, si usted está sintiendo una tensión interna, una inquietud del espíritu, una insatisfacción santa, vamos a llamar, con lo que antes le conformaba, es una señal de que el molde ha llegado a su límite. Para mí esto fue claro en un momento difícil en mi vida, cuando yo tenía que tomar la decisión de romper el molde ¿qué puedo llamarle? Romper el molde de una tradición donde yo tenía que tomar una decisión y no era fácil. Entonces, cuando uno dice, no, es que yo tengo que ser fiel a este principio, tengo que ser fiel a esta organización, yo crecí en esta organización. Oiga, todo tiene un ciclo, todo tiene un tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de pararse, tiempo de avanzar. ¿En qué tiempo está usted? Entonces, cuando el molde ya no puede contener lo que Dios está formando dentro de ustedes, es una de las señales. Es tiempo de romper el molde. Sí, y esto alguien me lo graficó de esta manera, que cuando el bebé está en el vientre de su madre, llega un punto en que ya la madre le estorba a la madre porque ya no tiene postura y ambos sufren un rompimiento, tanto la madre como el bebé. Pero es tiempo de romper muchos moldes. Entonces, otro, otro, otro ejemplo, cuando Dios mismo le dio la orden de avanzar a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela, salga de ese lugar, yo tengo algo mejor para usted. Fue una orden divina. Abraham tenía que decidir si obedecer o no obedecer. Él estaba muy tranquilo donde estaba. Tenía que romper el molde de la comodidad de su cultura. Y en esta orden divina, el tiempo de romper el molde casi siempre viene acompañado de una palabra clara de Dios, aunque en el momento no entendamos el destino final. Lo dice Hebreos, salió sin saber a dónde iba.
Por esto, mis queridos, antes de seguir con este tema de romper moldes, necesitamos establecer una verdad fundamental. Nosotros no somos el alfarero, somos el barro. Y cuando leemos Isaías 64:8 dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 9:20. Antes bien, hombre, ¿quién eres tú para que estés peleando, discutiendo con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué tengo yo que pasar por esta situación cuando tenía muchos planes por delante? Y dice, ¿o no tiene poder, potestad el alfarero sobre el barro para hacer como él quiere? Y los que hemos perdido un ser querido y teníamos muchos planes, sabemos de lo que estamos hablando. Las personas que estaban en un trabajo y de pronto esa empresa se disuelve o pierde el trabajo. Y uno dice, pero tanto que he peleado por esta situación, tanto que me he forzado, no entiendo. Y bueno, son situaciones en que muchas veces estamos culpando a Dios, pero también tenemos que entender que muchas situaciones las provocamos nosotros por malas decisiones, o muchas de esas situaciones ni siquiera nosotros las hemos provocado. Ha sido el descuido o las malas decisiones de otros. Entonces, si no tengo el control de lo que los demás hagan, decidan, de lo único que tengo el control es de entender que a pesar de todo eso, el Señor dice, todo ese dolor, todo eso que estás pasando, ponelo en mis manos y yo voy a obrar para bien. Por eso dice, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. En otra traducción dice, a los que confiamos nuestras pérdidas en Dios, a los que confiamos nuestros proyectos en Dios, porque hay una palabra que lo respalda. Encomienda al Señor tu camino, espera en Él y Él hará. Y me encanta esta otra que dice, porque Dios tiene planes, proyectos de bien y no de mal para cada uno de sus hijos. Entonces, entendí que los planes de Dios son más grandes que los míos, aunque en el momento me duela la pérdida, aunque en el momento no entienda lo que pasa. Entonces, punto número 3, ¿cuándo hay que romper el molde? Cuando permanecer en el molde comienza a costar más que romperlo. ¿Por qué? Porque hay un principio espiritual poderoso, que Dios permite la incomodidad en la temporada vieja. ¿Para qué? Para mostrarnos que es tiempo de avanzar. Y si no, mire el águila. El águila le prepara, antes de que quiebre el huevo, le prepara el nido al polluelo. Pero antes de poner la paja, pone vidrio, pone espinas. Y cuando ya el águila ve que el aguilucho necesita cambiar de lugar, romper el molde, ¿qué es lo que empieza? Empieza de a poco a sacar la paja para que ya le empiece a incomodar a donde está, porque es tiempo de volar. La incomodidad, mis queridos, no siempre es señal de que usted está haciendo algo mal. A veces es señal de que es tiempo de volar. Y cuando el propósito, el punto número 4, revelado, exige una estructura nueva, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos empezar a ver que Dios tiene algo más grande para nosotros. Gedeón, en Jueces 6:12, cuenta la historia que tuvo que romper el miedo, el molde del miedo y del anonimato. Y cuando se le apareció el ángel del Señor, él dijo, yo soy el menor en la casa de mi padre. ¿Cómo voy a ir a liberar a tu pueblo, a mi pueblo? Y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Yo no te estoy viendo como vos te ves. Yo no estoy viendo esta situación desde tu punto de vista. Entonces le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y el Señor quiere decirte, no tengas temor esta noche.
de poner límite, de identificar cuáles son esos patrones de pensamiento que no te dejan avanzar. El tiempo de romper el molde no lo determina ni tu impaciencia humana, no lo determina la ansiedad, la falta de sueño, sino la voz del alfarero. Por eso, mis queridos, la clave no es apresurar el proceso, sino permanecer sensibles a su espíritu. Lo dice la palabra en Romano, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿usted se está dejando guiar? ¿Usted se está dejando guiar para tomar las decisiones? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Empiece a decirle al Señor que usted está dispuesto a creerle a Dios y está dispuesto a reconocer que la gracia es la única fuerza que puede romper el molde. Y aquí es donde llegamos al corazón de esta palabra. Ninguno de estos obstáculos, los viejos estándares, las creencias limitantes, el temor, la zona de confort, todo lo que hemos venido hablando, la intimidación, el conformismo, el temor de generar alguna incomodidad en las otras personas, el seguir huyendo del conflicto. Nada de eso rompe el molde. Solo la gracia de Dios tiene el poder de romper. Y lo dice Efesios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. No por lo que hagamos, para que nadie se gloríe. Entonces, hoy necesitamos entender que la gracia, que es Cristo mismo, es la única fuerza que puede romper el molde que en este momento está impidiendo que tú puedas volar. Ese molde, esa jaula, es tiempo de romperla, porque la gracia no es simplemente recibir perdón. La gracia es el poder habilitador, es la fuerza de Dios que actúa en nuestra fuerza. Donde nuestras fuerzas terminan, ahí actúa la gracia. Estaba Pablo, el apóstol Pablo, luchando con una debilidad que no podía vencer por sí mismo. Y cuando le pidió y le pidió al Señor, Él le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuáles son, mis queridos, esas debilidades de carácter que nos atan, que nos impiden tomar decisiones, de ser más determinados y soltar de una vez lo que no nos hace bien, lo que ya no nos alimenta, lo que ya no nos edifica? Es tiempo de salir. Entonces, usted no rompe el molde por su propia fuerza, usted se rinde y la gracia lo rompe por usted. Es Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por esto dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Yo quiero hacer algo nuevo. Y el error de muchos es intentar romper estos moldes, estos ciclos con nuestro propio esfuerzo. No, yo voy a vencer esto. Sin Cristo no podemos nada. Terminamos más frustrados. Oiga, si para hacer una dieta los que tienen alguna adicción al tabaco, al alcohol, a lo que sea. Entonces, a intentarlo por nuestra propia fuerza no es fácil, es imposible, porque los moldes ceden ante el poder sobrenatural de Dios. Así que, mis queridos, la clave práctica, la gracia se recibe mediante la renuncia. No se pueden romper los moldes sin un acto de rendición. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. O sea, no sea sabio en su propia opinión. No se deje guiar por lo que siente, sino por lo que Dios le dice. Y dice, tome su cruz cada día y sígame. Y déjeme decirle que por años pensé que mi cruz era la situación que yo estaba viviendo. Y no es tu cruz, ni tu marido, ni tu esposa, ni tu jefe, ni tus hijos. Tu cruz es tu yo. Cuando vencemos el yo para obedecer al Señor, ya no vivo yo, que Cristo tome el control. Entonces, negarse a sí mismo es precisamente estar dispuesto a reconocer cuál es ese molde que está usted dispuesto para que la gracia lo rompa. Tu vieja manera de pensar, los viejos temores,
que en esta noche usted y yo podamos seguir tomando decisiones, porque no se trata de una fuerza de voluntad, es rendición, es negarse a sí mismos para que podamos entender que estos moldes que entraron por un pensamiento, el Espíritu Santo a través de la palabra nos dice, transfórmense por medio del Espíritu. No dice transfórmense por medio de su esfuerzo ni por el sacrificio. Dice transfórmense, transformen su manera de pensar, rompan esos moldes por la renovación de su entendimiento. Y esto lo vamos a seguir hablando el próximo lunes, porque el molde más íntimo, como los pensamientos, afectan tus emociones, afectan tu espíritu y tu cuerpo, tu cerebro. Si somos espíritu, alma y cuerpo y funcionamos como una unidad, necesitamos entender que somos el resultado de lo que pensamos, de tal manera que hoy necesitamos entender que la decisión es tuya, porque nuestros pensamientos nos conectan con Dios o nos alejan, nos conectan con las personas o nos alejan, porque hay una mentalidad que produce vida y otra que produce muerte. Así que mis queridos, qué lindo el que podamos estar compartiendo en esta noche todo este tema. Y como es mucha información, el próximo lunes estaremos hablando sobre cómo, según la neurociencia, nosotros podemos cambiar, tomar la decisión de romper estos moldes emocionales como también estilos de pensamiento. Si entró por un pensamiento que se convirtió en un sentimiento y este sentimiento en una acción, es tiempo de que tomemos decisiones. Y la primera, encomienda, echa al Señor tu carga y Él te sustentará. Que el Señor les bendiga grandemente. No saben la alegría que tengo de estar con ustedes cada lunes. Sigamos aprendiendo juntos, pero que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino que escuchemos y lo practiquemos. Que Dios les bendiga. Una alegría grande estar con ustedes y hasta el próximo lunes, si Dios quiere.